Hi everyone and welcome. I am joined today by Gilbert Doktorov. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor. Recomiendo a todos que sigan su Substack, ya que ofrece análisis muy perspicaces sobre los acontecimientos mundiales. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar aquí. Quería empezar hablando de Alemania, ya que este ha sido un acontecimiento clave y también podría suponer un paso muy peligroso en la escalada de la guerra por poderes. Es decir, Friedrich Merz está proponiendo la producción conjunta de misiles Taurus con Kiev. Ahora, Alemania, según me parece, está buscando otra forma de atacar a Rusia mientras afirma que no está atacando. Supongo que el problema de fondo es que quieren cambiar las reglas de la guerra por poderes, ¿no? Así que si envías los misiles y se utilizan para atacar a Rusia, tus huellas están prácticamente por todas partes. Y como han dicho los rusos, tienes a políticos, líderes militares y medios de comunicación diciendo que estos misiles serán operados por los alemanes y que los rusos tienen derecho a represalias directas contra Alemania. Entonces, ¿cómo puede Alemania atacar a Rusia mientras afirma no estar involucrada? Quiero decir, este es el espacio complicado en el que intentan maniobrar, supongo. Ya sabes, ¿cuáles son las reglas de la guerra por poderes? Y sí, el siguiente paso ahora parece ser esta producción conjunta, lo que abre muchas preguntas. Entonces, ¿cómo interpretas tú esta situación? Bueno, después de publicar esta mañana mi ensayo, Asiento caliente, no asiento. Por cierto, no me atribuyo ese término. Nos remonta a principios de los años 40, a Charlie Chaplin y a otras interpretaciones humorísticas de lo que ocurría en Alemania, que en realidad no tenían nada de gracioso. En cualquier caso, el canciller Merz está asumiendo un riesgo, pero siempre ha sido algo así como un amante del riesgo. Y él está suponiendo, en primer lugar, que el artículo 5 se aplicaría con éxito para defender a Alemania si los rusos atacan. Creo que también está suponiendo que los rusos cumplirán su palabra y que cualquier ataque que realicen contra Alemania se dirigiría contra una instalación militar, probablemente, si tiene sentido, contra la fábrica, creo que está en Baviera, que hasta este año producía el misil Taurus, y que no sería un ataque político profundo contra Berlín, contra su gobierno o contra él personalmente. Es una suposición bastante segura. Posiblemente serviría a sus propósitos de aumentar el presupuesto alemán y el presupuesto de la UE para la industria militar si los rusos, de hecho, atacaran Alemania. Así que es difícil saber exactamente cuál es su cálculo. Quiero decir, intento sugerir que puede haber razones nantas de lo que pareció una inmensa posición de su parte de Merz en Alemania. Bueno, ¿y qué hay de la posición rusa? ¿Crees que de nuevo esto es una advertencia muy severa por su parte? Quiero decir, escuchas lo mismo de Lavrov, diciendo que esto es un ataque directo de Alemania. Y también están trazando algunos paralelismos históricos, diciendo que los alemanes están siguiendo el mismo camino que recorrieron más de una vez en el siglo pasado. Y de nuevo, a menudo descartamos estas cosas, creo, demasiado fácilmente. Es decir, decimos, oh, tenemos derecho a ayudar a Ucrania a defenderse. Pero se podría argumentar que Rusia tiene derecho a ayudar a Yemen a defenderse, o a cualquier otro país que haya sido atacado por países de la OTAN. Pero si tienes misiles rusos de largo alcance operados por soldados rusos, guiados por sus satélites, golpeando en el corazón de Londres, o, ¿sabes?, no lo descartaríamos diciendo simplemente que tienen derecho a ayudar a un país con asistencia. Quiero decir, en cuanto a la autodefensa, creo que esta actitud de desdén, y la gente es muy cautelosa a la hora de hablar en contra de lo que hacen sus gobiernos, porque cualquier cosa que digas ahora puede interpretarse como ayudar o como tomar partido por Rusia. Así que realmente a nadie se le permite decir lo obvio, pero esto es un ataque directo. Entonces, ¿cómo crees que reaccionarán los rusos?
¿Es esto solo un farol o crees que realmente lanzarían un ataque y destruirían estas instalaciones? Porque quiero decir, la amenaza de la OTAN, como todas las amenazas, depende de las capacidades y las intenciones. Y al margen de las intenciones de los países de la OTAN, si no tienen las capacidades, ¿por qué no seguir adelante con esto? Yeah, why wouldn't you go through with this? Bueno, retrocedamos un poco y veamos cómo los alemanes llegaron a esta situación, porque no se debe únicamente a la personalidad del señor Merz, aunque eso es un factor importante. Tenemos que remontarnos quizá 10 años o más, cuando la Alternative für Deutschland empezó todo esto, lo cual resulta un poco peculiar, dado que la AfD es ahora uno de los principales opositores a lo que Merz quiere hacer. Pero ellos iniciaron esto en el sentido de que lanzaron las consignas de Amigo Home, americanos fuera, que anteriormente habían sido un reclamo de la izquierda, y decían que los alemanes de hoy, esta generación, no tienen culpa de los pecados de sus abuelos, lo cual es algo razonable de decir, excepto si resulta que eres alemán, y excepto si resulta que tienes a Rusia como vecino, que no perdona, pero desde luego no olvida lo que ocurrió. 26 millones de ciudadanos murieron en la guerra que se llevó a cabo, liderada por Alemania. Así que creo que la AfD desató este nuevo pensamiento alemán de que no tenemos culpa, de que somos europeos con valores europeos, y permitió que los alemanes, especialmente los verdes, se subieran a sus púlpitos y empezaran a dar lecciones a los rusos por violar los derechos humanos y los principios universalmente aceptados sobre cómo deben comportarse los estados dentro de Europa. Así que la AfD desató esto, pero luego fue adoptado por todos los partidos alemanes y ha ido mucho más allá, como vemos hoy en día. Fue adoptado por auténticas tendencias revanchistas que están en el centro y el centro-derecha, de las cuales el señor Merz es el caso más destacado. Así es como hemos llegado donde estamos. ¿Qué espera el señor Merz? ¿Qué podría esperar? Bueno, podría tener sus dudas. ¿Realmente harán esto los rusos? Después de todo, lo que estamos a punto de hacer los alemanes no es más una violación de las líneas rojas de Rusia que lo que los estadounidenses, los británicos y los franceses han estado haciendo, sin consecuencias. Pero solo añadiría que, desde la perspectiva rusa, los otros 3 países fueron en su momento aliados, y dudan en identificarlos como los principales enemigos de Rusia, mientras que Alemania no fue un aliado. Fue precisamente la fuerza que llevó a cabo este devastador ataque contra Rusia en 1941. Y los rusos sienten que tienen vía libre para vengarse de lo que consideran un país dirigido por neonazis. Ahora, volviendo al señor Lavrov, y usted lo estaba parafraseando hace un momento, esto está, bueno, a un paso de decir que Merz es un nazi. Dijeron, como Hitler, Merz es... Bueno, de acuerdo, eso está a un pelo de decir que Merz es Hitler hoy en día. Bueno, la idea de que los demás lo hacen así, que nosotros también podemos hacerlo, es una forma peligrosa de verlo, porque Alemania no es lo mismo. Para empezar, los rusos llevan mucho tiempo enfrentándose a este dilema, es decir, respondemos y arriesgamos una guerra más amplia, o no respondemos y entonces envalentonamos a nuestros oponentes para que escalen aún más. Así que están bajo presión para dejar las cosas claras, porque dentro de Moscú hay quienes dicen que Putin dejó que esto llegara tan lejos porque se siguieron cruzando las líneas establecidas y no hubo consecuencias reales. Ahora, este es mi punto. Los alemanes no son como los estadounidenses, los franceses o los británicos. En primer lugar, Alemania no tiene armas nucleares,
así que tendría que depender del artículo 5. Y en segundo lugar, como has dicho, Alemania también tiene una historia muy particular en cuanto a la muerte y destrucción que ha causado en Europa, especialmente a los rusos. Así que mucho de esto parece basarse en la idea de que el artículo 5 se mantendrá. Pero ya sabes, el artículo 5 en realidad no obliga al resto de la alianza militar a atacar o acudir en ayuda. He olvidado el texto exacto, pero viene a decir que pueden tomar las medidas que consideren oportunas, incluyendo el uso de la fuerza militar. Pero esta idea de que desencadena una respuesta militar obligatoria no es necesariamente cierta. E incluso si eso fuera lo que dijera el texto, puedo imaginar que países como Estados Unidos se lo pensarían 2 veces antes de cumplir un acuerdo si esto implica una aniquilación nuclear. Así que ahora están apostando completamente por este artículo 5 del Tratado de la OTAN. Bueno, si Merz está haciendo eso, está cometiendo un error terrible. Creo que Donald Trump y su equipo insinuaron, o de hecho declararon abiertamente, que si alguno de los países europeos sigue adelante con la guerra por poderes contra Rusia, estarán solos. Y eso es exactamente lo que los rusos llevarían al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Han expuesto sus próximos pasos con bastante claridad. No se limitarían a pulsar un botón y lanzar los misiles Iskander aquí o allá. Llevarían su caso de que Alemania está ahora en guerra con Rusia al Consejo de Seguridad de la ONU. Y dirían abiertamente, ahora estamos a punto de destruir este o aquel objetivo en Alemania, sabiendo perfectamente que sus misiles hipersónicos son imparables y que la destrucción que están anunciando ante el mundo se producirá. Así que ahí es donde el señor canciller Merz está cometiendo un error terrible. Él, como dices, se niega a entender que Alemania no es Inglaterra ni Francia, que es especialmente vulnerable y que probablemente no contará con el respaldo estadounidense. Es un gran punto. Sí, probablemente los rusos también optarían por este camino, porque una de las cosas que realmente limita a Rusia ahora, mientras la tensión aumenta en Moscú, es el hecho de que tienen otros socios internacionales, ya sea China, India, con los que les gustaría mantener una buena reputación. Pero si van a la ONU y explican, escuchen, esto es Alemania atacándonos, no hay otra forma de verlo. Tenemos derecho a la autodefensa. No vamos a aniquilar a la nación, pero vamos a destruir, como dice gran parte del liderazgo político actual, sus capacidades militares, que están siendo utilizadas para atacarnos. Esta es una respuesta medida. Luego, aunque puede que no lo aprueben, los chinos, los indios y otros, al menos podrían entenderlo, y bueno, quizá no mirar hacia otro lado, pero esto no se vería como un ataque sorpresa irracional. Así que, según tu planteamiento, si los rusos empiezan a llevar esto a la ONU, es entonces cuando los alemanes deberían empezar a esperar efectivamente un ataque a su país. Bueno, Merz está realmente agravando la situación. Cuando habló ayer con Zelensky, al concluir sus conversaciones, mencionó esta producción conjunta sin decir dónde tendría lugar, aunque obviamente no en Ucrania, porque la fábrica no duraría más allá de los cimientos si se emprendiera un proyecto así. Pero lo dejó ahí, es decir, no estaba contradiciendo directamente a sus socios de coalición en el SPD, los socialdemócratas, que han continuado la política del anterior canciller, Olaf Scholz, negándose a enviar el Taurus a Ucrania. Pero la noticia de hoy, y este es el último teletipo en las noticias rusas, es que ha dicho que finalmente entregarán el Taurus. Habla de un plazo de unas pocas semanas. De hecho, cuando todos los países occidentales que ayudan a Ucrania, empezando por Estados Unidos, dicen que lo harán en unas semanas, significa que ya lo han hecho. Los misiles ya han sido entregados a Ucrania, así que eso es un hecho consumado. Él está fechando algo que ya ha ocurrido. Si ha hecho eso y si la misión sigue adelante, entonces estamos a solo unas semanas del escenario que tú y yo acabamos de discutir.
una discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al respecto, y probablemente un ataque ruso. ¿Sobre qué exactamente? No está claro. La fábrica que producía los Taurus está fuera de producción. Dicen que están esperando nuevos pedidos. Así que atacar una fábrica que no está en funcionamiento no parece que logre gran cosa. Tampoco sé exactamente dónde se produjeron los Taurus, porque es un proyecto conjunto sueco-alemán. Podría ser que el lote de misiles Taurus se fabricara realmente en Suecia. Así que esto se vuelve más complicado de lo que parece a simple vista. Bueno, de nuevo, creo que en Occidente no se valora lo suficiente hasta qué punto la historia alemana sigue desempeñando un papel, porque tendemos a pensar en Alemania ahora como un país que ha aprendido de su historia y que ya no seguiría ninguno de esos caminos. Pero de nuevo, esto es lo que ven los rusos. Esta es la misma Alemania que, mientras hablamos, en realidad es cómplice de ayudar a un genocidio en Gaza, así como de apoyar a los elementos fascistas en Ucrania. Quiero decir, es algo que aquí en Occidente tendemos a descartar demasiado rápido, lo cual resulta un poco extraño porque antes de la invasión rusa en 2022 era un tema del que los medios hablaban abiertamente y los políticos podían comentar. Los principales medios occidentales discutían que los elementos fascistas en Ucrania eran un problema, que tenían demasiada influencia. De repente, Rusia invade y el tema simplemente desaparece. Pero es importante recordar que desapareció de nuestros medios, no de los medios rusos. Esta idea de que Zelensky tiene raíces judías, así que podemos descartar todas las pruebas sobre las personas que ocupan puestos clave, es muy peligrosa. Y de nuevo, lo ven como una continuidad histórica más amplia. Ven a los elementos ucranianos en los movimientos fascistas, cooperando con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Vieron, después de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos y otros apoyándolos para debilitar a la Unión Soviética. Y ahora, en efecto, es algo parecido otra vez. Así que sí, por repetir este punto, tengo la impresión de que ahora la sangre realmente hierve en Moscú. Están muy enfadados por esto. No puedo imaginar misiles alemanes volando hacia ciudades rusas, matando a rusos, y que de alguna manera simplemente vayan a mirar hacia otro lado. No entiendo cómo hemos llegado a este punto. ¿Cómo es posible que Alemania esté realmente contemplando esto? Bueno, Estados Unidos ha contribuido a esto, y específicamente Donald Trump, como puede salir a relucir más adelante en nuestra conversación de esta mañana. Siento bastante simpatía por las intenciones e iniciativas de Trump. Sin embargo, hay efectos secundarios que él y sus asesores seguramente no anticiparon. Uno de los efectos secundarios de que Estados Unidos se retire o reduzca su atención a Europa y se retire de la OTAN, si no de jure, entonces en la práctica al recortar su apoyo a la OTAN, es que Europa ha quedado liberada y abandonada a su suerte. Y hay muchas cosas podridas en Europa que se mantenían ocultas o invisibles debido a la presencia estadounidense. Ahora que Estados Unidos se está alejando de Europa, estas fuerzas son libres de mostrarse y de intentar tomar el control de la política. Y Europa realmente se está convirtiendo en un proyecto de guerra, no en un proyecto de paz. Hasta ahora, el ánimo y la hostilidad se dirigen contra Rusia. Pero creo que con la dirección que está tomando Europa en este momento, con todas las fuerzas revanchistas que se ven en Alemania, y que tienen equivalentes en otras partes del continente, podríamos ver muchos conflictos dentro de Europa que se habían mantenido a raya, que se habían mantenido bajo la superficie gracias a la dominación estadounidense sobre Europa. Supongo que este ha sido el beneficio de tener a los estadounidenses en Europa. Siempre se señala que fueron el pacificador que pudo preservar cierta cohesión dentro de Europa, evitar una competencia demasiado feroz
y también impedir que los países hicieran algo imprudente. Creo que, con demasiada frecuencia, bajo la antigua idea liberal, creíamos que todos habíamos descubierto la democracia y los derechos humanos, unidos bajo valores comunes. Pero no lo sé. Como realista político, tiendo a verlo más en términos de poder. Es decir, Estados Unidos ha estado aquí y ha puesto freno a algunas de estas cosas. Pero ahora, por supuesto, todo está saliendo a la luz. Y creo que dado que estamos perdiendo esta guerra, apostamos todo a esto. Quiero decir, la economía, enviamos todo nuestro material militar. Todo se ha apostado a derrotar a los rusos allí. Ahora que estamos perdiendo la guerra, se puede ver la desesperación y las posibles reacciones locas que pueden surgir. Pero, ¿cómo se posicionaría Estados Unidos en un caso así si los alemanes empezaran a realizar, llamémoslos, ataques directos contra Rusia? Y Rusia decidiera, bueno, iremos a las Naciones Unidas, vamos a tomar represalias, tenemos derecho a la autodefensa. ¿Qué harían los estadounidenses? What would the Americans do? Abstain. Yeah. I think that Trump could get away. Creo que Trump podría salirse con la suya en eso. Hay muchas limitaciones a su libertad de maniobra, incluso en las relaciones internacionales, como vemos en la forma en que Lindsey Graham ha reunido 80 votos en el Senado para imponer sanciones severas a Rusia. Pero en cuanto a cómo se vota en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creo que Trump tiene las manos completamente libres. Y no me sorprendería que si esto llega a una votación, Estados Unidos se abstuviera. Bueno, parece que hemos llegado al punto en el que al menos los rusos ven la necesidad de establecer reglas claras para esta guerra por poderes. Porque de nuevo, como empecé diciendo, creo que este ha sido uno de los temas clave en los últimos más de 3 años. ¿Cuáles son las reglas de la guerra por poderes? De nuevo, el exdirector de la CIA, Leon Panetta, la llama una guerra por poderes. Boris Johnson la llama una guerra por poderes. El senador estadounidense Marco Rubio, todos la definen como una guerra por poderes. Y ya sabes, el tipo de armas que se pueden usar siempre ha ido escalando, así que hemos cambiado las reglas. Y luego creo que se llegó a un punto muy crítico cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué la guerra debería limitarse al territorio ucraniano? Por supuesto, ¿por qué Rusia debería ser un espacio seguro? Y entonces permitimos de nuevo que tanques alemanes entraran en Rusia, ataques con misiles en lo profundo de ciudades rusas. Pero ahora, por supuesto, los rusos dicen, bueno, ¿por qué Europa debería ser un espacio libre? ¿Por qué está esto inmune a los ataques? Esto es no, cambio de ambiental surveillance, una guerra por poder entre la OTAN y Rusia se tiene lugar dentro de ella. Y de nuevo, en el desarrollo natural, es la escala smurberism. Así que es solo que, dentro de Rusia, las últimas encuestas muestran que Putin goza de un 82% de confianza. Pero no me creo esas cifras. Hace 1 o 2 años, algunos de mis colegas decían que el alto mando ruso está muy insatisfecho con la forma en que Putin está dirigiendo esta guerra y demás. No me tomé eso muy en serio, porque creo que la subordinación del ejército al poder civil en Rusia es total. Pero a día de hoy, creo que los rusos están bastante cansados de esta guerra, y pienso que hay una fuerte corriente subterránea de oposición a su prolongación, a una guerra de desgaste durante los próximos 20 años, que fue lo que insinuó el señor Medinsky en las últimas negociaciones. Así que creo que la mano del señor Putin se verá forzada. No creo que tenga otra opción a nivel interno que responder con gran contundencia a cualquier participación alemana en un ataque con misiles, o más bien en un ataque aéreo de largo alcance contra Rusia, que Alemania facilite o permita. El país es una democracia a su manera, y él no es un dictador, no es Joseph Stalin. Hace varios días, de manera bastante sorprendente, la IA reprodujo a Joseph Stalin en el programa de Solovyov.
en el que Stalin decía lo importante que fue el pueblo ruso en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, de todo el grupo soviético de nacionalidades. Porque el pueblo ruso no dijo, nuestro liderazgo. Esto fue después de 1941-42, cuando las fuerzas rusas fueron empujadas hasta Moscú. No dijeron, nuestro liderazgo no es bueno, deberíamos cambiarlo. Bueno, esto fue, por supuesto, una burla. La idea de que la población civil rusa podría deshacerse de Stalin diciendo que no era un líder eficaz en la guerra. Esto desafía nuestra imaginación. Pero hoy es factible. Putin no es Stalin. Y sí, podría ser apartado del poder, lo creo, si no pudiera responder adecuadamente a un ataque alemán. Bueno, esta presión que está aumentando sobre Putin para que adopte una postura más dura, también se ve que los rusos están siendo mucho más duros en el campo de batalla. Y recientemente, Trump hizo una declaración diciendo que Putin está loco, lo cual es una forma muy extraña de dirigirse a otro líder mundial, especialmente cuando estás en negociaciones. Pero, de nuevo, desde mi perspectiva, me pareció extraño, porque, como decías, él está bajo una gran presión para no ser tan blando, para ser más agresivo, para responder a estas escaladas. Pero de alguna manera, esto se presentó como que Putin está loco. Lo que plantea la cuestión de si crees que Trump está bien informado, porque el propio presidente Putin salió y dijo que no creía que Trump estuviera informado. ¿Por qué harían los rusos una declaración así contra Trump? Los rusos, cuando Gaskov hizo una declaración así, creo que fue una declaración muy bien calculada. No quieren dar a entender dónde creen que están las simpatías de Trump, ni el nivel de entendimiento que tienen con él. Eso no serviría a sus propósitos. Así que siguen el juego y emitieron una respuesta diplomática muy contenida, diciendo que sí, la situación es bastante difícil hoy en día y que entienden las respuestas emocionales. Así es como lo gestionaron, pero eso no es lo que creen. Ellos creen, o yo creo que ellos creen, y yo mismo creo, que a Trump no hay que escucharlo, hay que observarlo. Lo que dice, todo lo que dice, está calculado. La idea de que es un bufón, de que no sigue las noticias, de que está jugando al golf y le da igual lo que ocurre, es un completo disparate, que él mismo fabrica deliberadamente para mantener a sus oponentes desorientados, para permitirles pensar que es otro Biden que puede ser manipulado por sus subordinados nominales y obligado a hacer lo que ellos quieren, no lo que él quiere. Esto es un juego. Es un actor muy bueno. Ha estado en televisión. Sabe cómo actuar. Y me sorprende que algunos de mis colegas se dejen engañar por esto y decidan que realmente está mal informado, que la gente le susurra al oído y él les escucha. En absoluto. Creo que el hombre que pronunció ese devastador y muy bien preparado discurso en Arabia Saudí sobre los crímenes de los neoconservadores y lo maravilloso que era que Arabia Saudí hubiera alcanzado la prosperidad por sus propios medios, y no dependiendo de los guerreros estadounidenses que estaban introduciendo la democracia y una buena vida en el mundo. Ese discurso, por supuesto, no lo escribió él, pero lo leyó y sabía lo que estaba leyendo. Y ese es un discurso que resulta absolutamente inconcebible que lo haya preparado o pronunciado un bufón. Sabe lo que hace. Y yo sigo sus pasos. ¿Qué está haciendo? No qué está diciendo. Y en este sentido, puede hacer cosas muy extrañas, pero que yo anticipo. Por ejemplo, ¿qué pasa si se aprueba el proyecto de ley del Senado que ha presentado Lindsey Graham y no se puede vetar, y él está obligado a imponer sanciones? Creo que Trump va a cronometrar esto de una manera que parezca un equilibrio. Bueno, me estoy apartando de la situación en Ucrania. Está más allá de nuestra capacidad de resolverlo. Pero estoy sancionando a los rusos para moderar su comportamiento. Y también estoy deteniendo toda esta ayuda a Ucrania para moderar su comportamiento. Parece muy razonable.
y eso sería sacar el máximo provecho de una mala situación. So I see Así que lo veo como alguien mucho más inteligente, mucho mejor informado, si me permites decirlo, que tú o yo. Él tiene muchas más fuentes de información que nosotros. Y creo que es un error subestimar lo que está haciendo el equipo de Trump. Eso no significa que tengas que estar de acuerdo, pero subestimarlo es un error. but to underestimate it is a mistake. You know, that is an interesting question of whether or not Sí, ahora esa es una pregunta interesante. Si él es un poco un bufón, como dicen, solo hay que escuchar a la última persona que habló con él, o si es fácil de influenciar, o si esto es, como decías, un juego, porque es curioso cómo, si es tan incompetente, acabamos en esta situación en la que parece que está intentando crear una competición. ¿Quién puede ganarse más su afecto, Zelensky o Putin? Y así es como vas a conseguir tu poder, no vinculándote estrechamente con ninguno de los dos y aparentando neutralidad. Es un buen juego, porque si te casas con uno, entonces alejas al otro, y el otro ya no tiene nada por lo que luchar. Pero no estoy seguro de que los rusos quieran jugar a este juego, porque ahora parece que los estadounidenses han creado una situación en la que pueden continuar la guerra por poderes contra Rusia, mientras que al mismo tiempo exigen esencialmente que Rusia no responda, porque entonces serían los locos, los agresivos, y perderían el afecto de Trump. No estoy seguro de que quieran jugar a este juego. Y en cuanto a la comunicación, ¿crees que en el lado ruso hay un papel deliberado para el expresidente Medvedev? Que Putin intenta ser más moderado en su discurso, haciendo de poli bueno, y luego suelta a su pitbull, que es Medvedev, quien sale advirtiendo efectivamente de una tercera guerra mundial. Es así como están jugando su estrategia informativa, porque no me puedo imaginar que esto sea simplemente... Siempre parece que Putin viene con la opción suave, y luego aquí está el señor Medvedev, que es nuestra Medmisa, ¿sabes? Yes, both sides are play acting, and that's not surprising. Sí, ambos están representando un papel, y eso no es sorprendente. Es mejor que estén actuando que yendo directamente a la yugular del otro. La posición de Rusia es seguir su propia estrella del norte. Mira, la semana pasada escuchamos recomendaciones de Estados Unidos de que los rusos se deshicieran de Medvedev, que nombraran un nuevo equipo, que entregaran su memorando por adelantado. ¿Qué están haciendo? Los estadounidenses conocerán el memorando ruso el 2 de junio, cuando se lo entreguen a los ucranianos. Sin aviso previo, sin información anticipada. No advance information. La discusión que algunas personas, incluidos estadounidenses, han planteado sobre trasladar las negociaciones a Ginebra, no se van a trasladar a Ginebra. Los rusos y los turcos han acordado que será en Estambul, y será en Estambul si es que finalmente se celebra el 2 de junio. El señor Murdinsky encabezará la delegación. En resumen, los rusos están escuchando al señor Trump. No le insultan, pero hacen exactamente lo que les da la gana, según lo que consideran que mejor defiende sus intereses nacionales. Y así va a seguir siendo. El señor Trump puede fingir que está influyendo o dirigiendo las cosas, pero no es así. Sobre las negociaciones, sin embargo, ¿por qué no hay una negociación real entre la OTAN y Rusia? Porque yo ya señalaba mucho antes de la invasión rusa que el conflicto se estaba construyendo artificialmente como un conflicto entre Ucrania y Rusia, pero porque la OTAN dijo, vamos a expandirnos, tenemos una política de puertas abiertas, la decisión ya está tomada. En otras palabras, toda esta responsabilidad de las grandes potencias, entre estadounidenses y rusos, de reunirse y encontrar una arquitectura de seguridad europea que no sea de suma cero en su naturaleza. Esto, en efecto, sí, cerraron la puerta a esa posibilidad. Ahora vamos a expandirnos. Si quieres evitar esto, entonces tienes un problema con Ucrania, en definitiva. Y seguimos avanzando por este camino. Es decir, la idea de que Ucrania debe renunciar a sus aspiraciones de ingresar en la OTAN,
Simplemente, no creo que Rusia se conformara ni siquiera con esto, porque Ucrania podría cambiar de opinión la semana que viene. Esto ya estaba en su constitución. Se suponía que no debía unirse a ningún bloque militar. Pero, ¿por qué no hay conversaciones entre la OTAN y Rusia? Estos son los dos principales actores en la arquitectura de seguridad europea, que deberían sentarse y de nuevo volver al formato de los acuerdos de Helsinki. ¿Cómo creamos una Europa basada en la seguridad indivisible, sin líneas divisorias? Algo que sea un juego de suma positiva. Let's go back to December 2021. And Volvamos a diciembre de 2021 y al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el viceministro Ryabkov. Y ahí encuentro la respuesta a tu pregunta. Hay un primer paso, hay un segundo paso. Sí, toda la crisis en Ucrania giraba en torno a la arquitectura de la seguridad europea. Y lógicamente, como dices, la negociación debería ser con la OTAN. Sin embargo, ¿qué dijo Ryabkov? Dijo retrocedemos, volvió al statu quo anterior en l'an 1997, 1999, volvemos a ese periodo. Eso es lo que queremos restablecer. we go back to that period. That's what we want to reinstate. And if you don't agree to it, we will push you back. Y si no lo aceptáis, os haremos retroceder. Expulsar a la OTAN de Ucrania es la demostración más importante de la capacidad de Rusia para hacer retroceder físicamente a la OTAN. Si eso significa marchar sobre París, marcharán sobre París. Y creo que todos entienden que si destruyen al ejército ucraniano, en efecto, están destruyendo las capacidades de la OTAN. Y no creo que ni siquiera las cabezas más duras aquí en Bruselas pasen por alto ese punto. Es que el primer es capitulación en Ucrania. El segundo bajo es ir en Bruselas. Ukraine, step 2 is capitulation in Brussels. Bueno, esa era mi última pregunta. Incluso en los medios occidentales, ahora hay informes de que los rusos están produciendo mucho material militar pesado. Sin embargo, también informan que muy poco de esto está llegando realmente al frente. Ya están suficientemente abastecidos, ya cuentan con personal. En cambio, se está formando un ejército muy poderoso en la retaguardia. Y también sabemos que los rusos tienen misiles Oreshnik, y es probable que los estén desembarcando en producción en masa para conseguir la Gunfleet. Pero tampoco estamos viendo que se usen misiles Oreshnik. ¿Ves a los rusos preparándose para una posible guerra más amplia? No estoy sugiriendo que esta sea una situación deseable. De hecho, incluso los observadores occidentales reconocen que Rusia ha hecho grandes esfuerzos para evitar un conflicto directo con la OTAN. Pero ahora que estamos llegando a las etapas finales, el ejército ucraniano se está desmoronando, los europeos están cada vez más desesperados, los alemanes parecen estar preparándose para participar en ataques directos contra Rusia. Los rusos se están posicionando, preparándose para una guerra más amplia una vez que el ejército ucraniano haya sido derrotado. We go back to where we were. Avali mams body steep to four and dolmasidtes, will have oath manhantifisi, smantentis, preparati, spadlages. Yefris cactamenta, logisiren. Bueno, esa es una buena respuesta. De acuerdo. Pues Gilbert Doctorow, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, especialmente en un día festivo. Se lo agradezco. Que tenga un buen día. Gracias. Have a good day. Thank you. Places.